Desde Suecia nos acompaña el profesor Juan Carlos Mendoza, quien es diseñador industrial de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en semiótica de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es candidato a doctor en semiótica en Lund University en Suecia, es integrante del grupo de investigación MIMA Pro de la Facultad de Artes de la Escuela de Diseño Industrial, Lenguaje, Mente y Sociedad. Uno es A1, el otro es categoría B. Ha liderado proyectos de diseño de alta complejidad, gestionando cada fase del proceso de diseño con sus capacidades para comprender desde el ciclo de vida del producto hasta su interés en la semiótica. Recuerdo que desarrollaste un vehículo compacto eléctrico compartido, que fue un proyecto muy importante, incluso interinstitucional. Eres autor del libro Semiótica del Diseño con enfoque agentivo, condiciones de significancia en artefactos de uso. Eres miembro de la Asociación Internacional de Semiótica Cognitiva IACS, de la Asociación Internacional de Estudios Semióticos IASS, la Federación Latinoamericana de Semiótica FELS y la Asociación Colombiana de Estudios Semióticos. Espero haber dado algo de cuenta de tu hoja de vida, Juan Carlos. Juan Carlos es profesor de nuestro y pues es un honor tenerte compañero por la disciplina que muestran tus investigaciones y sin duda los aportes que nos vendrás a hacer cuando llegues de tu doctorado. Entonces voy a dejar de compartir para que tengas el control y bienvenido a este espacio. Muchas gracias, David. Pues para mí es un honor estar aquí en la cátedra de sede de la Universidad Nacional Marta Traba, no solamente por ser una cátedra de sede, sino también porque está dedicada a una persona que ante todo en vida fue teórica y una crítica de arte, una teórica, y para mí eso es una manera de reivindicar la teoría, que a veces queda un poco atrás y se deja coger ventaja de la parte práctica. Hemos tenido a veces universidades, o a veces la universidad se enfoca en general hacia una visión demasiado profesionalizante, que no estoy diciendo que eso sea negativo. Lo negativo es cuando no hay un equilibrio entre teoría y práctica. Son dos caras de la misma moneda, la teoría y la práctica. Es lo que hemos visto a lo largo de esta cátedra, de la cual me siento muy orgulloso porque me han precedido conferencias de una calidad impresionante. Eh, Desde el comienzo de la cátedra, la presentación de Juan Pablo Cortés y cómo utiliza ese ejemplo de un elemento, un artefacto tan sencillo como es un tapabocas, como un buen ejemplo de diseño universal y de un buen ejemplo de cómo se adapta un artefacto que al parecer no tiene mayor complicación, tiene muchos detalles de diseño que permiten su adaptabilidad a las más diferentes morfologías humanas y tamaños y demás. Y luego también, pues, recuerdo mucho la presentación de Ovidio Rincón también, con el lado de la empresa y del lado de las experiencias del sector productivo. Eh, Marta Sarabia como representante de la Asociación de Ergonomía y contándonos un poco de esos avances que ha tenido la ergonomía a lo largo de los años y cómo ha evolucionado y en dónde se encuentra la frontera del conocimiento. Y otra cosa muy interesante de esta cátedra es que ha abierto el espacio a los estudiantes y vi varios estudiantes ahora profesionales eh, y personas que recién entregaban su trabajo de grado o profesionales recién egresados contando sus experiencias acá y eso me parece también muy valioso. Eh, y todas las demás, todas las charlas han estado de una calidad bastante alta. Espero hoy estar con el mismo nivel de calidad. Y pues decía que
Recuerdo, por ejemplo, la presentación de Jairo Luna, que como siempre eh, nos mostraba con mucha claridad esa aparente dicotomía entre la disciplina y la profesión, eh, que es lo que yo quiero, pues, para iniciar a manera de introducción, reunir en una integralidad irreducible la parte disciplinar, es decir, académica teórica, con la parte profesional deben ir siempre de la mano. Si no, nos sucede lo que ya veíamos también con Karen, que pues debo confesar que es una de mis presentaciones favoritas hasta el momento de la cátedra, la de Karen Lange, no porque haya un sesgo con la amistad personal que hay, sino porque ella tocó un tema bien interesante que es, bueno, ese desarrollo que ha tenido la ergonomía desde una visión reduccionista del puesto de trabajo, que sigue siendo importante, pero que no se puede reducir solamente a eso, hasta una visión de una escala mucho más amplia. Y la parte más interesante para mí de esa conferencia fue que, que finalmente la profesora Karen llega al nivel de la política y cómo la ergonomía tiene que ver con la política desde el punto de vista de las organizaciones, pero no la política que conocemos de los noticieros, sino la política entendida como las negociaciones sociales. En semiótica hay que hacer mucha claridad de los significados porque a veces en el uso y sobre todo por los medios, los significados se pierden y las cosas empiezan a resignificarse de manera equivocada. Entonces, la política en el buen sentido, como esa negociación entre seres humanos para resolver problemas, y la negociación en buen sentido, como ese debate que se hace sin necesidad de considerar al oponente como un enemigo o al que está en la otra orilla como alguien al que hay que atacar de manera personal. Esa parte fue la que más me llamó la atención. Ella cierra diciendo entonces que la ergonomía de algún modo a nivel organizacional tiene que ver con política, así que fue uno de los mensajes que más me ha gustado. Voy a compartirles la pantalla en este momento, entonces, para iniciar con mi conferencia de hoy. ¿Me confirman si ven la presentación completa, por favor? Sí, señor, estamos viendo tu presentación. Muy bien. Y antes de iniciar con la conferencia, pues también quiero agradecer, pues, ante todo a los organizadores, la Facultad de Artes, que dio el espacio de nuevo a diseño industrial para que liderara una cátedra de sede, que es algo muy importante, al grupo Mimapro y su iniciativa en manos de David, con toda su energía para sacar adelante junto a Juan Pablo y a los demás colegas de Mimapro que tienen esta oportunidad de darle a conocer la economía al resto de la academia. Y por supuesto los estudiantes monitores que están detrás de cámaras y están tratando de que todo salga muy bien en estas conferencias virtuales y en esta nueva normalidad, que para mí, por cierto, es bastante duro porque los estudiantes que han pasado por mis clases, Paola, que me mencionaba que estuvo en mis clases, saben que para mí es muy importante como profesor ese contacto visual, poder, poder leer el lenguaje corporal de los estudiantes y saber cómo se está llevando el clima de la clase. Y aquí en estos medios eso se pierde totalmente y uno queda como desubicado porque no sabe muy bien cómo se está recibiendo el discurso. Pero es la nueva normalidad, entonces vamos a dar inicio. Como ustedes ven, vamos a hablar de semiótica y cognición humana, que fue el tema del módulo 7 de esta sesión de ergonomía para todos.
y lleva por subtítulo Condiciones de la Agencia para la Interacción. Así que yo voy a tocar un tema que ha sido quizá una de los términos que más han escuchado ustedes a lo largo de todas las conferencias, que es la palabra interacción. Y como decía hace un momento, los semióticos estamos muy juiciosos y muy pendientes del significado de las palabras y tratamos de darles, recuperar y vemos como un ideal que se recupere el sentido real de las palabras. Por eso es que, por ejemplo, ustedes pueden ver allí que yo coloqué docente y profesor. Eso tiene que ver con el equilibrio que mencionaba hace un momento. Docente viene más de la palabra etimológica docto y está conectada con doctor y con aquel que es especialista en un área. Y de allí se deriva, es una declinación para la palabra docente, mientras que profesor se declina de profesar y de dar ejemplo y hacer público lo que se profesa, es decir, está más conectado con lo profesional. Yo, como presentaba David, me desempeño en ambas áreas, por eso puse las dos, docente, profesor, en la parte profesional y en la parte académica, estrictamente hablando. Vamos entonces a elaborar sobre el tema de la interacción en relación con la semiótica y la cognición. ¿Cómo termina la semiótica o un estudiante de semiótica, un estudioso de la semiótica relacionado con la ergonomía? Pues básicamente, primero que todo, entender que la semiótica es una disciplina transversal, es decir, tiene que ver con todas las otras disciplinas, en el sentido en que es una ciencia que se dedica a estudiar los significados, a estudiar lo que se conoce técnicamente como la dación de sentido. Es decir, trata de responder la gran pregunta de cómo piensan los humanos, cómo le dan sentido a las cosas, los humanos. Entonces ahí ya hay un primer contacto, encaja en cualquier área de la ciencia, en cualquier área del conocimiento, y entonces pues obviamente encaja muy bien con ergonomía. Segundo, porque el tema de interés personal de investigación en relación a la semiótica tiene que ver justamente con ese concepto clave que ustedes ya dominan bastante bien, que es la interacción, el concepto de interacción, lo cual es claro. Aquí se nos han hablado de sistemas sociotécnicos, del sistema hombre-máquina y de la interacción con los artefactos. Yo traté de profundizar sobre el concepto de interacción y a eso he dedicado mis investigaciones y a eso he dedicado el doctorado también. Y la tercera razón es porque, como bien lo dijo también Marta Sarabia, la ergonomía es una de las ciencias más amables que existe. Uno se siente muy bien tratado tal vez por lo que tiene que ver con el bienestar que nos hablaba Jairo. Uno se siente muy acogido y es muy amable la ciencia, como lo dijo Marta. Y ese es el tercer motivo por el cual terminé en el grupo de investigación de ergonomía de la Facultad de Artes, que es el grupo MIMAPRO. Mi interés o el objetivo de la charla es tratar de mostrarles muy rápidamente parte de la frontera del conocimiento, es decir, lo que se está investigando en estos momentos aquí en los países nórdicos. David también nos mencionaba que los países nórdicos son los que más producen software, aplicaciones y tecnologías, y que nosotros simplemente la consumimos. Ahí también quisiera dejar un mensaje rápidamente, y es que así como somos dependientes tecnológicos, lo cual debe ser una tarea a superar, también epistémicamente, como decía el profesor William Vázquez, tenemos que dejar de ser dependientes epistémicos. Y eso implica empezar a estudiar las teorías nuestras, las teorías que se producen en Latinoamérica, en Colombia. Aquí en la Universidad de Lund yo he visto que hay una práctica que me gustaría que copiaran en la Universidad Nacional, y es que primero se estudian los autores de la división, es decir, de la facultad. Y primero se analizan, se discuten, se estudian las producciones de los textos
de los académicos cercanos de la división y después sí se comparan con los extranjeros. Esa práctica me parece muy sana y ayuda a liberarnos de la dependencia epistemológica. Les decía entonces que voy a tratar de mostrarles la frontera del conocimiento, también como lo mencionaba Karen, esto es cuando uno, y la profesora Mónica también hizo alusión a esto, la investigación toda está por hacerse y cuando se da un giro, pasamos de ese giro reduccionista de la ergonomía como una ciencia que se dedica solo a mejorar la productividad. Y entonces ya la empezamos a ver como más en el sentido del bienestar. Y después la empezamos a ver ya como un sentido organizacional mucho más macro. Esos cambios tan importantes, esa evolución en la frontera de la ciencia, ese correr la frontera, ampliar el horizonte, se hace gracias a la investigación y la investigación se hace la mayoría de las veces gracias a que los académicos empiezan a cuestionar las cosas. Entonces, si se pasó el reduccionismo del puesto de trabajo es porque alguien dijo, eso no es suficiente, hay que cuestionar eso. Y luego se pasa al bienestar y aún así es porque alguien duda, alguien cuestiona y ahí es donde nace la investigación. Eso es lo que he estado tratando de hacer y es lo que quiero compartirles con ustedes hoy. Básicamente vamos a tratar de responder en la conferencia cómo opera la cognición humana en la interacción con los artefactos, que ese es precisamente casi que un reflejo de mi investigación. Es una pregunta de investigación central. Y aquí pues les voy a presentar rápidamente los avances que han tenido las tesis contemporáneas y cómo se ha respondido esta pregunta desde diferentes escuelas. No me voy a detener en la primera, en el cognitivismo, porque ya ha sido bastante mencionado, lo mencionó un poco David también en su charla. El cognitivismo refiere, sin embargo, muy rápidamente a pensar que toda la cognición es encerebrada, es decir, nosotros dependemos del cerebro y el cerebro es como la CPU de una computadora. Si bien no es lo que promueven las ciencias cognitivas, de todas maneras el cognitivismo se considera muy encerebrado, muy centrado en el cerebro y los investigadores han cuestionado esto porque se considera también reduccionista. El cognitivismo sigue siendo muy fuerte. El hecho de que se supere un paradigma científico no quiere decir que haya estado mal ese paradigma. Muchas veces lo que hace es que se supera en el sentido que deja de ser dominante y viene a complementar los nuevos paradigmas, pero no es que desaparezca. Esa visión cognitivista sigue siendo importante. Sigue siendo importante entender la fisiología del cerebro. Sigue siendo importante entender cómo opera la percepción, que es lo que usualmente se conoce como cognitivista. Todo el trabajo de la Gestalt, por ejemplo, de cómo opera el cerebro y todo esto. Pero no es suficiente. Es importante, pero no es suficiente. Y eso es lo que dio paso a las nuevas tesis eh, de, de, de la cognición humana. La primera de ellas es el embodiment. Eh, como ustedes lo ven, el embodiment se refiere, esa palabra no ha sido traducida, a mí tampoco, como algunos colegas lo mencionaron también anteriormente, me gusta mezclar el inglés con el español, evito hacerlo, pero hay palabras que simplemente no tienen traducción y embodiment es otra de ellas. Y es otra forma de explicar la conexión humana más allá del cerebro, más allá, recordemos que lo cognitivo se refiere a lo mental, es decir, a todo lo que tiene que ver con la mente. Entre esas cosas pasa la dación de sentido, la generación de significados. Entonces, pues, estos señores del embodiment empezaron a proponer que incluso el cuerpo
impacta la forma de pensar, no es solamente un tema cerebral y no podemos aislar el cerebro del cuerpo. Y fue un aporte muy interesante, fue un aporte buenísimo, porque evita esos dualismos que mm, reduccionistas, positivistas, que todo lo tratan de explicar con neuronas y con sinapsis y demás, y dan una visión un poco más holística, integral, es decir, ergonómica en ese sentido, en el sentido ergonómico que proponía Karen, integral, y Jairo también, porque se ve ya el cuerpo como una unidad. Entonces no hay esa dualidad mente-cuerpo, sino que el cuerpo es uno solo y el cerebro es parte del cuerpo. Y el sentido emerge además del cuerpo. Es más, lo que descubren estos investigadores es que el cuerpo es el que influye en el cerebro y no al revés. El cuerpo, el cerebro simplemente responde a lo que el cuerpo en su integralidad le propone. Básicamente esas son las tesis del embodiment. La enacción. Luego surge la enacción que nos retoma, nos retoma el anterior y dice, pero además no es solamente el cuerpo aislado, sino que es un cuerpo en relación con el entorno, que es lo que mencionaban aquí como la ergoecología, por ejemplo, esa relación con el entorno. Desde la ciencia de la ergonomía se conoce como ergología. Desde la ciencia de la semiótica vendría a ser el equivalente a enacción. Eh, esa relación que tenemos con el mundo viene a traerla a primera línea estos teóricos que ustedes ven a la izquierda de su pantalla, eh, diciendo que esa relación no solamente el cuerpo es importante, sino el cuerpo en relación con otros cuerpos y el cuerpo en relación con el entorno, que es algo que ya hemos visto también. Y empiezan a entender o a explicar mejor la cognición humana como esa relación entre un agente, que es aquel que tiene capacidad para actuar, un ser vivo, un organismo vivo, y su entorno material, la cultura material o el entorno construido que hemos llamado acá en la cátedra. Luego hay gente que toma esas dos tesis novedosas del embodiment y la enacción y las hacen un poco más radicales y comienzan a hablar de lo que se conoce como la mente extendida y la cognición distribuida, que ya incluso empiezan a borrar los límites entre el organismo vivo y el organismo no vivo y ven el entorno como una unidad. Y por eso se llama mente extendida y además extienden lo mental fuera del cerebro y fuera del cuerpo. Y lo más novedoso, empiezan a involucrar los artefactos como parte de la cognición y parte de los procesos mentales. Esas tesis están muy en boga ahora, son las, digamos, el paradigma dominante que recoge los anteriores y que plantea que los artefactos forman parte integral de los procesos mentales. Es decir, es una especie de una cognición sin límites, básicamente por la tesis que aparece en la segunda viñeta. Lo que está fuera del cerebro no está necesariamente fuera de lo mental, que era la dualidad que se traía antes. Estas tesis son, pues obviamente generan bastante polémica porque hay muchos defensores del cognitivismo clásico y que siguen pensando que es importante generar una diferenciación y un límite entre lo mental, porque si no el término cognitivo empieza a diluirse, a pesar de que ya está bastante diluido, porque en todo aparece la palabra cognitivo últimamente, ¿no? Entonces se volvió apellido o prefijo de muchísimas cosas, ¿no? Diseño cognitivo, etcétera. Entonces, pues aquí lo que nos están diciendo es, no hay límites, hay solo bordes muy difusos entre lo mental y lo que ocurre fuera del cuerpo. Y finalmente voy a detenerme en la investigación, que es lo que quiero compartirles, que estoy realizando, donde proponemos, con base en las tesis anteriores que acabo de explicar, que para poder entender mejor la cognición humana
y poder entender mejor el concepto de interacción con el mundo inerte, con el mundo no vivo, eh, eh, pues la agencia nos permite aproximarnos a los humanos de una manera muy integral. Recuerdo también, y por eso decía que me había gustado mucho la charla de Karen, que ella me dio y un trayecto y cómo se debe entender a un ser humano con deseos, con proyectos de vida, con muchas dimensiones que son muy complejas y que creo que el concepto de agencia los reúne bastante bien. Básicamente la tesis que se plantea es que la agencia, las capacidades agentivas originales. Esto de capacidades agentivas originales, pues les voy a pedir que por favor utilicen una habilidad, un recurso cognitivo exclusivamente humano que se tenga noticia, no lo tienen otros animales no humanos, no quiere decir que por eso sean menos o algo así, simplemente que ese recurso no se ha desarrollado en otros animales, que es el recurso de la imaginación, que es tan importante para el diseño, el poder imaginar. Y les voy a pedir que imaginen cómo sería una agencia desnuda, es decir, imagínense ustedes en una jungla sin ningún tipo de artefacto. Recordemos rápidamente que un artefacto es todo lo que han hecho los humanos, es el entorno construido, sino que ustedes están solamente con su cuerpo desnudo, sin ningún tipo de artefacto. Y esa sería lo que estamos llamando aquí las capacidades agentivas originales. Es decir, ¿qué podríamos hacer nosotros solamente con nuestros cuerpos, sin recurrir a ningún artefacto? ¿Estuvimos en ese estado alguna vez? Claro que sí estuvimos en el inicio del surgimiento del Homo sapiens y del surgimiento del género Homo en general. Fueron varios estadios ahí. Al comienzo, muy al comienzo, pero ¿qué fue la primera acción? Ahí podemos hacer una analogía con algo religioso, y es que se nos cuenta desde el punto de vista moralista que la primera acción fue tratar de cubrir las zonas nobles. Y esa incorporación de esa ropa, de ese ropaje que nos cuenta este mito, pues ya es un ejemplo de incorporación prostética de un artefacto, así sea natural, así sea un manuporte que llaman, ¿no? Que es ese objeto natural que yo cojo y lo vuelvo un artefacto sin transformarlo. Imagínense nuevamente cuando Adán coge la hoja de parra para taparse sus partes nobles, está haciendo un manuporte, convierte esa hoja de parra en un artefacto. Esa agencia desnuda tiene muchas limitaciones y por eso desde el comienzo, desde el punto de vista evolutivo, sucedió algo similar. Lo pueden ver ustedes en el ejemplo, los que aman el cine, de la película Odisea 2001, Odisea al espacio, de Stanley Kubrick. En la primera escena aparece como uno de estos ancestros humanos utiliza un hueso, un fémur, como arma. Eso es otro manuporte. Es decir, coge el hueso y lo utiliza como arma, señalando muy bien otra característica muy humana que es su tendencia a proteger lo propio, a proteger lo cercano. Eh, y otro ejemplo de agencia desnuda, aunque ellos aún ahí ya tenían cierto ropaje. Y lo que se busca es aumentar capacidades agentivas porque las capacidades originales son muy limitadas y hay que tener en cuenta que esa incorporación es falible, es decir, usted puede tener la intención de mejorar sus capacidades y generar el efecto contrario, es decir, puede fallar. ¿Y cómo se explican entonces las interacciones con estas tesis agentivas que acabo de presentar? Eh, pues básicamente, lo primero es que hay, hay un sistema cognitivo que también es análogo
al sistema sociotécnico que hemos hablado en sesiones anteriores. Y el sistema cognitivo se compone de un agente vivo, y eso es muy importante, unos recursos, en el sentido más amplio de la palabra recurso, como el tiempo y todo el entorno construido, y por ende los artefactos están allí como recursos, unas metas, objetivos que quiere cumplir ese agente, también en un sentido muy amplio. Hay metas y objetivos a una escala, retomando lo de Karen, una escala pequeña, muy puntual, por ejemplo, la meta de ponerme las sandalias, como hay metas muy amplias, como pueden ser conseguir la paz mundial, y todas las que hay en la mitad. Entonces, las metas aquí están, o los objetivos, que en semiótica agentiva se llaman agendas, que ustedes ven la fuente, todo esto es un resumen del trabajo de un teórico colombiano llamado Douglas Niño, que empieza a hacer teoría semiótica y propone las tesis agentivas. Y esas metas entonces son muy variadas y de diferente complejidad. Y ocurren en un tiempo real, o sea, porque nosotros no podemos desengranarnos del tiempo real. Estamos engranados a la fluidez del tiempo, de la hora. Estamos utilizando elementos tecnológicos para hacer acciones remotas, por ejemplo, dejar grabado algo y que alguien lo vea después, como va a suceder con esta conferencia. Pero en la experiencia fenoménica estamos atados al fluir del tiempo. Entonces, eso es lo que compone un sistema cognitivo. Y como decía, un agente realiza acciones de manera autónoma, autopoietica, es decir, requiere vida para poder hacer esas acciones y que en mi investigación se están diferenciando de las funciones. En el uso de los términos en diferentes disciplinas, acción se toma de una forma más amplia y entonces la noción de agente se toma de una forma más amplia. Veamos, por ejemplo, ingenieros químicos o químicos, ellos hablan mucho de agente, la gente que reacciona en una composición química. Es una alusión de agente mucho más específica y técnica, que concede la capacidad de actuar a elementos que simplemente están reaccionando de manera física a una situación, a una causalidad. En nuestro enfoque, el agente requiere vida para poder realizar acciones que no son simplemente causales, es decir, no es simplemente una reacción química que por causalidad física reacciona, sino que hay una voluntad de realizar esa acción. Y eso es fundamental. Y esa acción se realiza en el caso de los seres humanos, siempre, como dije antes, con un propósito. Y algo que nos comentaba también Ovidio, él lo llamaba la variabilidad, no sé si lo recuerdan, les estoy haciendo un repaso para que les vaya quedando todo lo que hemos visto en las cátedras. Reestructura sus creencias y toma decisiones. Ese reestructurar las creencias es lo que llamaba Ovidio la variabilidad, esa capacidad de ajustarnos a situaciones inesperadas que es muy propia de los agentes vivos. Y ahora voy a hacer una diferencia entre la agencia de los humanos y la agencia de los artefactos. Allí aparece la imagen que mencionaba que quería que primero imaginaran, por eso no puse la imagen antes, de una situación de agencia desnuda. En algún momento estuvimos, así sea por muy poco tiempo, porque hay muchos antropólogos que dicen que el hombre no debió llamarse nunca Homo sapiens, sino quedarse con su apelativo anterior que era Homo faber, el animal que hace, que fabrica, el Homo faber. Yo estoy de acuerdo con estos antropólogos totalmente, que lo primero que hace el humano cuando descubre su agencia desnuda es que es muy limitada y por ende lo primero que hace es hacer cosas, desde los primeros vestigios antiguos que tenemos de las puntas y de las puntas de proyectiles líticas. ¿Y a qué se debe esa necesidad de recurrir a los artefactos? Pues que, como lo decía antes, nuestros recursos son muy limitados. Tenemos bajísima capacidad de procesamiento, al punto que la mayoría del procesamiento mental ocurre de manera inconsciente.
Nuestra capacidad de procesamiento consciente es muy limitada. La capacidad de atención bastante limitada. Yo creo que ustedes lo están experienciando en estas largas cátedras. Sostener la atención 3 horas es toda una odisea, es todo un esfuerzo. Las características de los agentes que son prácticos, supremamente prácticos, es decir, con que se cumpla el propósito es suficiente. No buscan lo perfecto, a menos que el propósito sea la perfección, que a veces ocurre. Pero esa perfección es una situación muy extraordinaria. En el fluir cotidiano, con lo óptimo nos basta para fluir en el mundo. Si uno fuera todo el tiempo buscando la precisión o la perfección en las acciones, no podría actuar en el mundo, no podría desempeñarse. Uno dice, páseme la sal, no dice, páseme 5,25 gramos de sal, pues porque no se puede. Entonces siempre hacemos lo óptimo. Y su cognición, además, tiene una manifestación corporal, que tiene que ver con lo que decía antes de no se puede separar cuerpo y mente. En contraste, los artefactos, y sobre todo si son artefactos con capacidades de procesamiento de información, que los que procesan información son los artefactos, los seres humanos pensamos. Por el contrario, los artefactos ejecutan funciones que no requieren conciencia y poseen recursos muy abundantes y una gran capacidad. Yo les coloco el vehículo ODI, que es un vehículo que diseñó un egresado de la Escuela de Diseño Industrial, Edgar Sarmiento, y que es un vehículo, lo que llaman inteligente, pongo entre comillas, ni los mismos creadores de la inteligencia artificial habla de que se parezca a la inteligencia humana. Un vehículo inteligente, usted se sube a este vehículo y puede hablar con el vehículo normalmente, sostener una conversación bastante fluida y pedirle que lo lleve al destino, no tiene ningún tipo de conductor. Eso es porque tiene una gran capacidad de procesamiento. Tienen unos motores, en el caso del OLI IBM, impresionantes, que les permiten procesar gran cantidad de información, recuperar información mucho más rápido, como Google, una memoria impresionante, pues casi sin límite, el límite de la materialidad. Pero hay dos aspectos importantes y es que su agencia es asignada. Es decir, su agencia, ellos no tienen agencia. Los artefactos son entidades inertes de materiales que no tienen vida y por tanto requieren que un diseñador les asigne agencia. ¿Eso cómo se hace? Mediante el proceso de diseño. Si no existiera ese proceso de diseño, no podría existir ese vehículo, no podría existir AlphaGo, que es un robot de inteligencia artificial, no podría existir los robots, no podrían existir las máquinas CNC. Requieren un humano que diseñe sus características, que moldee sus formas, que defina sus materiales y que establezca sus programas, sin los cuales no existirían. A veces se nos olvida que los artefactos no existen de la nada, no nacen de la nada, fueron creados. Y al momento de ser creados definen su intencionalidad o la intencionalidad humana. Y por tanto, por eso Douglas Niño propone que esa agencia es derivada. Es decir, depende de los humanos, es una agencia intrínseca. Y en ese sentido, la agencia se vuelve algo muy importante para entender la noción de interacción que mencionaba al comienzo. Porque si bien la interacción que hacemos con los artefactos nos parece muy similar a la que hacemos con los humanos, en realidad no sucede eso. Los artefactos actúan de una manera muy diferente a como actúan los humanos. Y de hecho, desde el punto de vista semiótico y fenomenológico, es arriesgado decir que uno interactúa con los artefactos, porque los artefactos no tienen el nivel de equivalencia de conciencia, ellos no son conscientes de esa interacción, ellos reaccionan a la causalidad, responden a su programación de una agencia humana, del diseñador, y sirven como mediadores entonces entre esa interacción diseñador-usuario. Y esas precisiones son muy útiles para entender, por ejemplo, que los artefactos no poseen estas características de la agencia humana que aparecen listadas,
en especial las que están en negrilla: creencias, deseos, metarreflexión, deliberación, que tiene que ver con voluntad, inferencia, la capacidad de generar deducciones e inferencias con poca información, y relevancia, que es un concepto bastante importante, de centrarse solo en lo óptimo y en lo que se necesita. Y sobre todo lo que está a la derecha: adecuación empírica. La adecuación empírica, que es esa, sería análogo al concepto de variabilidad que nos mencionaba Arnos, en la experiencia a una situación inesperada de manera rápida y fluida. Eso no lo tiene ningún artefacto hasta el momento, ni la mejor inteligencia artificial, a situaciones inesperadas no programadas. Lo que sucede es que para lidiar con la escasez de recursos cognitivos, y en general físicos también, los agentes vivos, y en este caso los humanos, lo que hacen es usar como estrategia la incorporación de artefactos e instituciones. Las instituciones y los artefactos son los que vienen a suplir entonces esa falta de capacidad de procesamiento, la falta de organización. Entonces una universidad como institución ya empieza a almacenar muchísima más información que un cerebro. Entonces se vuelve como un gran Google físico en sus bibliotecas, porque las instituciones son agregados de agentes. Entonces son varias personas que se ponen de acuerdo para realizar acciones, cosa también netamente humana, y los artefactos también suplen muchas de sus acciones. Por tanto, su desventaja, o esa falta de recursos, no resulta para nada ser una desventaja. Gracias a esa falta de recursos en la agencia humana, desnuda, original, es que pudimos evolucionar y sobrevivir a lo largo de los años. Ya para ir cerrando y terminando, finalmente voy a presentar entonces una comparación entre los artefactos y los agentes vivos, para que no se mezclen y no se entienda que si uno habla de interacción con artefactos, está hablando, como dicen muchas tesis que tienen muchísima influencia, en sistemas equivalentes, que si bien no hay jerarquías, no son equivalentes, son asimétricos. Y eso es lo que yo quiero señalar en mi tesis de doctorado. Esa relación es asimétrica. Uno puede decir que un artefacto está al mismo nivel, o es equivalente, o es igual a un agente vivo. Y algunas de las diferencias aparecen allí. Ya lo hemos venido explicando, entonces no me voy a detener mucho. Pero, por ejemplo, mientras los artefactos se orientan a funciones, el agente se orienta a acciones, y ya diferenciar la función entre acción. Funciones en el sentido más amplio para los diseñadores pueden ser funciones estéticas, funciones simbólicas, funciones técnicas, etcétera, cualquier tipo de función, pero finalmente lo que hacen los artefactos es ejecutar funciones. Su programación es absolutamente lineal, eso también nos lo mencionaban en alguna charla anterior. Actúan de manera lineal, no se considera la variabilidad entonces, mientras que nosotros sí actuamos en función de lo relevante. La memoria ejecutiva es alta, los artefactos actúan con muchísima precisión y con rapidez, los humanos no. Somos arriesgados y atrevidos, y sin calcular mucho, sin pensar mucho las cosas, nos lo decía Mónica también. Que uno actúa, y si piensa más de la cuenta es porque el objeto está mal diseñado, nos decía Mónica, es esto. O sea, nosotros actuamos de manera fluida y sin mucha precisión, pero nos funciona. Mientras que los artefactos tienen programas con agendas que no les son propias, nosotros, los agentes vivos, podemos modificar, combinar y crear agencias en tiempo real. Por tanto, se dice que todas esas capacidades de significar, comunicar e interactuar de los artefactos dependen de los agentes vivos, y por ende ellos en sí mismos no tienen capacidades de interacción, significación o comunicación. Somos los humanos, cuando entramos en relación en en ese, en ese sistema sociotécnico, cuando entramos en esa relación, que activamos las funciones de los artefactos. Donde sería válido hablar de la capacidad de acción
autónoma de los artefactos, como ya lo dije, es en el caso de campos de la ciencia donde la causalidad física es lo importante, como la química o lo que en general estudia las ciencias cibernéticas, un sistema que no es semiótico, sino un sistema que es cibernético, en donde lo importa es analizar cuáles son las relaciones, no cuál es la naturaleza de los elementos y de los participantes de esas relaciones. Y entonces por eso es necesario establecer esa diferenciación, para poder entender de mejor manera es lo que se aspira, cómo se dan las relaciones y las interacciones entonces entre seres humanos mediada por los artefactos. ¿Qué es lo que realmente ocurre? Ya nos lo decía el mismo Latour, que es una de las personas que cuidadosa de no caer en una equivalencia entre agente y artefacto, introdujo el neologismo actante tomado de la semiótica para precisamente poner un elemento neutral y poder explicar las relaciones sistémicas que hay en su teoría de actos red. Es central para la ergonomía entender estos temas porque eso permite, pues esto impacta, por ejemplo, la usabilidad, impacta en general todos los campos de desempeño, la ergonomía física, la ergonomía cognitiva, toda la ergonomía organizacional, toda se ve afectada si uno comprende que el humano es el que da sentido, los artefactos son fundamentales para esa construcción de sentido, pero siempre eh, la acción de sentido depende del humano. Eso nos sirve también como alerta para evitar caer en artefactocentrismos, le llamo yo. Pensar que el artefacto lo va a solucionar todo, también nos lo mencionaron en conferencias anteriores, que el artefacto es el que resuelve todo, precisamente volviendo a la experiencia y volviendo a entender cómo es que suceden las interacciones o volverlas a estudiar, a cuestionarlas mejor, nos damos cuenta que hay una asimetría muy marcada porque el sentido, la capacidad de dar sentido está ligada a la vida y la vida pues depende tiene unas características muy particulares que son las que ustedes eh, ya, ya conocen y por esto es que los agentes asignan agencia, la derivan, la otorgan cuando definen, y estoy resumiendo ya para terminar, definen las funciones y las formas, los materiales, los colores. Esa agencia que fue asignada por los diseñadores debe ser detectada por los usuarios. Esa es otra prueba de que, o otro argumento, perdón, de que los artefactos no tienen ningún papel activo realmente, porque si el ser humano no entra a detectar sus características, pues no va a ocurrir nada. Debe ser un humano, un agente vivo, puede ser un animal también, el que lea las características, el que interprete las affordances de los artefactos para poder dar sentido y usarlo. Eh, por eso es que las funciones tienen sentido exclusivamente para los agentes. Esas son las conclusiones y las precisiones desde el punto de vista de la teoría que yo esperaría que tuvieran algún impacto en la parte práctica, también profesionalizante de la academia. Muchísimas gracias y si tienen ustedes preguntas, pues son bienvenidas por el chat, puede ser inmediatamente o al final de la conferencia o si no es posible, pues a través de mi correo, ustedes ahí lo tienen en pantalla. Muchas gracias y gracias también a Angélica, la profesora que continúa, por ceder su espacio y permitirme llevar más fácilmente la diferencia horaria que hay entre Colombia y Suecia. Seguimos en contacto y muchas gracias.